El canal del Congreso presenta. La acción legislativa, la lucha en el Congreso, es una parte importantísima porque no solamente se debaten, se deciden leyes, sino también la asignación de los recursos públicos. También se realizan actos de control político sobre el Ejecutivo. Es también un recinto de denuncia, de discusión, de diálogo, de confrontación de proyectos. El Congreso es el lugar no solo donde se emiten las leyes, es el lugar en donde los partidos se muestran un poco más transparentemente, porque tienen que fijar posturas frente a los proyectos que se votan. Conforme se hicieron las reformas y cambió la vida política del país, hicimos una concursal. ¿Qué quiere decir? Que nos convocan a las urnas cada 3 años a elegir representantes o gobernantes. Y en esos 3 años, en el ínter de una elección a otra, no nos preguntan ni cómo nos llamamos. O sea, ellos, los gobernantes y los legisladores, conozco muy bien eso porque yo he sido legislador muchos años, pues hacen lo que quieren. Yo en la preparatoria me encuentro con un momento político en el que están ocurriendo muchos cambios en el mundo y en el país. La lucha por la democracia era muy incipiente, pero esto empezó a cambiar en los años 60. El movimiento estudiantil, los que habían luchado y habían sido reprimidos en los movimientos sindicales, telegrafistas, maestros, ferrocarrileros, habían dejado un impacto, una huella muy fuerte porque la lucha contra la represión pues era la número 1 y al luchar contra la represión pues estaba luchando por la libertad. Y eso es en realidad a lo que nos dedicábamos, a luchar por la libertad política que no existía en el país. La lucha por ampliar las libertades es en varios sentidos, no solamente es ampliar la libertad individual de los ciudadanos, de las personas en general, del ejercicio de sus derechos como son expresión, difusión de las ideas, tránsito, manifestación, voto, organización, todo eso, ¿no? Sino también aquellas cosas que son eminentemente sociales, ¿no? Como la libertad para acceder a la educación. El movimiento del 68 puso la lucha por la libertad política, el desarrollo de un proceso de democratización que era lo que se demandaba,
en un punto, digamos, muy alto. Pero el movimiento no conquistó la libertad política. El movimiento fue derrotado por la violencia. Pero es una de esas derrotas que dejan una huella tan fuerte por la simpatía que tenía el movimiento. Y este momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a amordazarnos y a poner cadenas. Pero algo no podrá lograr. Las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado. Hemos ganado la conciencia de la acción. Afortunadamente, la lucha por la democracia, que en 68 tuvo su expresión más brillante y más auténtica, más sincera, más honrada, pues sí dejó una huella Toda libertad debe acompañarse de derechos efectivos, los cuales han de ser complemento que otorgue poder funcional a la gente y por tanto se vaya construyendo una nueva ciudadanía que pueda participar y decidir dentro de un marco político en el cual todos y todas empecemos a ser libres. Me siento muy orgulloso, quizá más porque hemos hecho cambios muy importantes. Hemos reformado la Constitución para establecer las garantías de derechos sociales como nunca se había hecho. Se han emitido, digamos, autorizaciones de gasto, pues, que son en sí mismas reformas sociales, ¿no? Yo lo que puedo comentar de esa primera legislatura, en donde ya participaron varios partidos verdaderamente de oposición. En primer lugar, en el grupo en el que yo estaba, era un grupo auténticamente de oposición. Nosotros participábamos con mucha fuerza en todos los temas de discusión, presentábamos iniciativas de reformas de leyes y el gobierno tomó la decisión de fortalecer ese debate con la presencia de secretarios de Estado. Y pasaban en televisión, en vivo y en directo, a todo color y a todo el país, las comparecencias de los secretarios de Estado que concurrían a la Cámara. Como consecuencia de la presencia de la izquierda en la Cámara de Diputados y que empezó a luchar por ayuntamientos y por gobernaturas, etc., ya con registro, en el mejor momento del Partido Comunista de los últimos, que sería desde 1940, que empezó, digamos, su mala racha, pues en el 82 ya vivía su mejor momento. Y fue cuando decidió, en 81, finales de 81, desaparecer por su propia decisión, con el propósito de unir a otros grupos, a otras fuerzas, a otras personas, en un mismo partido. Tómale la foto al Comanche. Pues esto fue una revolución, ¿no? Micro, de ideas y de maneras de ser para esa parte de la izquierda. Pero también proyectó un camino. Arnoldo volvió a ser el líder de esta
de este momento. Y bajo su dirección, con muchos problemas y resistencias, logramos crear el Partido Socialista Unificado de México. Yo fui el dirigente nacional durante los casi 6 años de su existencia. Aquí viene Alejandro Gascón Mercado, nuestro candidato Arnoldo Martínez Verdugo. Yo iba a su lado izquierdo. Manuel Stephens García, Rolando Cordero, Ramón Danzós Palomino. Era la descubierta de la manifestación hasta el Zócalo, el día que cerramos campaña, 1982, se llenó el Zócalo. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, que fueron los principales, digámosles así, priistas, que se separaron del PRI después de haber estado luchando internamente para que hubiera elecciones previas, ¿no? No, simplemente que hubiera elecciones dentro del PRI. No se produjo entonces con ellos una escisión. Yo ubico una escisión cuando hay un grupo fuerte, importante, que tiene un determinado peso. Entonces un partido se cinde. Pero aquí la escisión se produjo cuando ya Cuauhtémoc era candidato. Pero no fue en la dirección del partido, sino abajo. La escisión fue una escisión de masas. Eran las empresas, los obreros de las empresas paraestatales, eran ejidatarios organizados en la CNC, eran los soldados que votaban por Cuauhtémoc. Entramos a otro momento de la lucha porque la democracia y las libertades aparecieron como más urgentes. Entonces ya teníamos 20 años, más de 20 años, en un esfuerzo tremendo por las libertades que condujeran a un sistema democrático. Ya éramos diputados entonces, desde el 1 de septiembre. Y ya estábamos respondiendo a la convocatoria que hizo Cárdenas para formar el PRD. Porque además él mismo le puso el nombre. Entonces, lo demás pues ya fue una serie de actividades de organización y de conformación del nuevo partido. En realidad el partido empieza a estar desde octubre del 88. ¿Cuál era la táctica que deberíamos asumir en ese congreso? Pues tratar de hacer que la oposición realizara acciones conjuntas, ¿no? Porque la izquierda está por el diálogo político. No es verdad que la izquierda sea como la derecha, que pretende eliminar a esa parte de la izquierda de la sociedad. Nosotros no pretendemos eliminar a la parte de la derecha de la sociedad, sino hacer una lucha política abierta, y tiene que haber un diálogo entre fuerzas que se reconozcan según el peso que tengan en las urnas, y si tenemos o no tenemos una posición democrática de fondo. Estamos hablando aquí también de la libertad.
la libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante. La libertad de preferencias, de inclinaciones sexuales, de género, la libertad de poder impulsar, digamos, ¿no?, los proyectos productivos de los productores individuales que lo hacen de manera colectiva. La libertad sindical, la libertad para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. Esas son cosas colectivas. El siguiente sexenio lo empezamos con el famoso error de diciembre, que no fue ningún error y tampoco de diciembre, sino de todos los años anteriores, ¿no? Esas crisis no se hacen en 3 días, ¿no? Se acumulan los problemas y estallan en determinado momento. Pero, ¿en qué terminó aquello? La producción cayó, los salarios cayeron, la gente que debía a los bancos terminaba debiendo más. La mayoría de los bancos quebraron, no se les podía salvar, pero los que no quebraron fueron salvados. En total, 100,000 millones de dólares. Que el gobierno autorizó para que se convirtieran en bonos en poder de los banqueros dentro del activo de los bancos. Desde entonces hemos estado pagando los intereses. Todos fueron subsidiados, todos. Y los que recibieron el subsidio, que eran los dueños de los bancos vivos de la crisis anterior, de la del 97, vendieron, y al vender realizaron el valor del subsidio que el gobierno les dio a través del FOBAPROA y después del IPAP. Esta es la historia. Y así se extranjerizó la banca mexicana. Si algún partido confunde el método democrático del debate parlamentario con algún posible linchamiento, no está instalado en los métodos de la democracia política. El debate parlamentario no puede, bajo ninguna circunstancia, identificarse con el linchamiento político. Hicimos muchas cosas, porque si nos podíamos poner de acuerdo en la oposición para poder subir las pensiones del Seguro Social, de los jubilados del sistema de Seguro Social, y meterles ahí 40,000 millones, pues eso ya contaba, ¿no? O sea, eran cosas muy puntuales en las que izquierda y derecha podían coincidir. Estamos hablando de una alianza de carácter ciudadana, de carácter popular. No solamente estamos hablando de un pacto entre partidos políticos, que es muy importante porque es el detonador, es cuando una dirigencia está, digamos, pues viendo el pulso de la sociedad y de las fuerzas que están en la sociedad. Nosotros no somos más que eso, dirigentes políticos, pero no podemos sustituir a la gente. Hicimos un presupuesto en el que iba a funcionar para el último año de Zedillo, pues con el propósito común de recortarle a Zedillo todos aquellos gastos que en realidad ya sabíamos que eran gastos políticos, ¿no? La inmensa mayoría del presupuesto está comprometida. Empezando por la deuda, hay que pagarla. No, la deuda no se paga nunca, los intereses de la deuda, que es lo que se paga años, ¿no? Ahí está FOBAPROA, ahí están
Tenemos 10 billones, o sea, 10 millones de deuda pública. ¿Quién debe aportar? La OCDE, y seguramente el senador Elizondo, siempre nos han dicho, pongan IVA al alimentos y medicina, suban la tasa general, que cobren impuestos indirectos, porque esos son los buenos, esos son los modernos impuestos, los indirectos. Sí, nada más que son los regresivos. Paga la misma tasa el rico que el pobre. ¿Cómo está la tabla del impuesto sobre la renta? Pues la progresividad se acaba en 30,000 pesos al mes y ya todo el mundo se iguala. Pues, ¿qué es eso? Cuando yo llegué a la Cámara en el sexenio de Fox, yo había presentado la denuncia contra él por lo de los amigos de Fox en el Ministerio Público. Entonces me entrevisté con él en una ocasión para ver asuntos políticos generales y legislativos y demás. Y le pedí que nombrara a un Ministerio Público independiente, un fiscal independiente, porque era absurdo, bueno, era inaceptable, no absurdo, que el presidente siendo jefe del procurador, el procurador iba a declarar el no ejercicio de la acción penal, ¿no? ¿Cómo lo hizo, no? Y ya fue cuando había presidentes de la Cámara, duraban un mes, de distintos partidos, empezó todo a cambiar, la administración de la Cámara cambió mucho. Ese mismo año yo fui presidente de la Junta, al final, cuando tomé la coordinación del grupo parlamentario. En fin, volví ya como coordinador desde un principio del grupo parlamentario del PRD. Me tocó el desafuero de Andrés Manuel, entre cosas fuertes, ¿no? Y la defensa que hicimos nosotros, no solo de Andrés Manuel, hicimos una defensa de la legalidad y de la democracia. Se levantará un movimiento civil, democrático, pacífico, ciudadano, como empezó hoy con 340,000 personas a las 8 de la mañana en el Zócalo de esta ciudad. Yo he sido principalmente elegido en este distrito donde vivo, varias veces. Y fui senador de la Ciudad de México, una vez. Entonces, en esos 18 años brincados, o sea, pues he aprendido lo que es la lucha política. La idea de la igualdad. Generar bases de libertad. Hablo de los asuntos de la justicia. Fui senador porque me apoyó Andrés Manuel. Yo no podía, yo por eso era uninominal la mayor parte de las veces, porque las listas plurinominales pues las controlaban los grupos internos del PRD y yo no tenía un grupo. El que ayudó, sin decirme nada a mí, sin decir, oye, voy a... No me dijo nada. Pero yo sé que él fue una opinión determinante
para que yo encabezara la fórmula, que son 2 por estado, y la Ciudad de México son 2 también. Entonces, nos fue muy bien en la elección. Pablo Gómez, un gran luchador social, por eso es el candidato al Senado de la ciudad. Llego al Senado y lo primero que propongo es que la Constitución se reforme para establecimiento del mecanismo de revocación del mandato, pues frente al fraude. Era inminente la llegada de un presidente. Nosotros queríamos que un tiempo después se votara si seguía o se iba, ¿no? Uy, no, pues ni el PRI ni el PAN apoyaron nada, no, ni hablar de eso. Cuando se supone que ya existe una cultura de derechos fundamentales, una cultura de derechos humanos, una cultura de defensa de los ámbitos propios, íntimos, base de libertad de los seres humanos. No se vale. El Poder Legislativo tiene que hacer varias reformas, como estas reformas de las comisiones investigadoras, de su función de control sobre el gobierno, sus actividades, los juicios políticos para enjuiciar la función gubernamental. Está a discusión. La Auditoría Superior de la Federación debe ser fortalecida. Debemos también elevar, digamos, la capacidad legislativa del Congreso, el conocimiento de la realidad. Debemos convertir el debate en algo no necesariamente formal, puede ser tan informal como se quiera, pero sí sustancial. Nosotros luchamos contra el PRI, contra el gobierno. Pues primero porque estamos en contra de la explotación, estamos a favor de la igualdad, ¿no? Pero en el plano político porque eran contrarios a la democracia, al ejercicio de los derechos. La izquierda seguirá siendo una izquierda por las libertades, por la redistribución del ingreso, por el Estado social, por el Estado democrático, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. El canal del Congreso presentó